Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes al área de inglés. Bienvenidos, un gusto poderles saludar a todos. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, Lice, buenas noches. Buenas noches, Lice. Buenas noches, dice. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Qué gusto poder escucharles desde a través de este medio de comunicación, a través de la sala de Zoom, que noche a noche nos permite desarrollar las actividades académicas en función de todas las actividades que se han planificado para este efecto por la institución educativa. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a la tercera clase de la materia de inglés. Estamos en la antepenúltima clase, estamos ya llegando al proceso final de todo este proceso educativo. Iniciamos el desarrollo de las actividades y en pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje correspondiente a su tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 5 correspondiente a gramática. Vamos a ver el subtema número 3 que son adverbios de lugar. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que desarrollar como tarea? Dice, desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. Primero, la primera actividad dice, traduzca los siguientes adverbios. Tenemos someday, tenemos soon, style y today. Eso es lo que tienen que traducirles al español. La siguiente actividad dice, traduzca los siguientes adverbios. Tenemos often, tenemos already, before y early. Esos son los adverbios que ustedes tienen de igual manera que traducir al español. La siguiente actividad dice construya una oración con los siguientes adverbios de tiempo. Estas oraciones tienen que estar, ya saben, siempre tiene que estar tanto en la parte inglesa como en el español. Tienen que hacerlo, son dos oraciones. A ver, construya, dice una oración con cada uno. Con Harry construyen una oración en inglés y la traducen al español. Con just igual construyen una oración en inglés y la traducen al español. Las siguientes actividades, dice, los adverbios de modo sirven para expresar. Ahí tienen que complementar para qué sirven los adverbios de modo. Y obviamente eso lo van a hacer en español porque es simplemente conceptualización para que ustedes saber si es que realmente ustedes revisan y saben la conceptualización en función de las diferentes estructuras gramaticales que se les viene enseñando. La siguiente dice, traduzca los siguientes adverbios de lugar. Tenemos I hit, tenemos away, tenemos been y tenemos below. Esos son los adverbios de lugar que ustedes igual manera tienen que traducirlos al español. Eso es todo lo que ustedes tienen que desarrollar en función de las actividades correspondientes a la presente semana. Recuerden que de este trabajo deben entregar de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja de la tarea, ya saben, es obligatorio. Tienen que cumplir de acuerdo a la estructura, al esquema que se les ha facilitado en este documento. Una vez que ustedes lo han desarrollado, la rotulación de la hoja en la parte superior, a continuación ustedes desarrollan el contenido de su tarea. En función del contenido de la tarea, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que la estructura de su tarea cumpla con los requerimientos que solicita la institución educativa. Al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 5 con el tema adverbios de lugar correspondientes a la semana 3 de fecha 16 de junio del 2025. Esta tarea permite entregas desde el 16 de junio, la fecha límite de entrega es el 30 de junio y la fecha límite de publicación es de calificación de las notas de la presente actividad y de la otra actividad que tienen en esta quinta unidad, obviamente corresponderá hasta el 4 de julio del 2025. Entonces ahí tienen toda la información pertinente en función de entregas, en función de apertura y en función de calificación de sus tareas. Así que sigan desarrollando a tiempo. Estamos ya entrando a la parte final prácticamente de todo este proceso educativo. Una vez que se les ha facilitado toda la información pertinente en función del desarrollo de las actividades, de la tarea que ustedes tienen activada, la última tarea que ustedes tienen en este proceso educativo, vamos a continuar con el desarrollo de las actividades correspondientes a nuestro material de apoyo. Y vamos a ver justamente los adverbios de lugar.
¿Para qué sirven los adverbios de lugar? Estos se utilizan para precisar el espacio donde ocurre algo. Eso quiere decir el lugar donde ocurre algo. Se pueden identificar con la pregunta o con la question where. Where se traduce al español como dónde. Es una pregunta, obviamente dónde. ¿Dónde están las llaves, por ejemplo? Entonces, prácticamente responde a esta question word que es where. En cuanto a los adverbios de lugar más utilizados, nosotros tenemos los siguientes y podemos ver en la siguiente tabla que tenemos acá. Tenemos above, que es arriba, abroad, fuera del país, ahead es adelante, away, lejos, behind, de atrás o detrás, below, abajo, beyond, más allá, for, lejos, here, ahí, in, dentro, inside, adentro, near, cerca, upside, opuesto o del otro lado. Pero también este upside, perdón, opposite. Este opposite es opuesto o del otro lado. Out, fuera. Out, obviamente, muchos de esos términos se los utilizan dentro de los partidos de fútbol, dentro del deporte, se los utiliza. There, allí, esos son los adverbios, obviamente, del lugar. Cada uno está identificado, cada uno está determinando el lugar donde ocurre algo. Arriba, afuera del país, adelante, lejos, detrás, abajo, más allá y así sucesivamente. Estos corresponden a los adverbios de lugar. Los adverbios de modo, que vamos a ver a continuación, vamos a ver qué es lo que describen los adverbios de modo. Pues estos nos sirven para expresar de qué forma se realiza algo, de qué, cómo nosotros lo realizamos. Dicho en términos vulgares, puede decir en la forma que nosotros desarrollamos y lo hacemos con buena gana, con mala gana, rápido, despacio, es lo que determina los adverbios de modo. Sirven para expresar de qué forma se realiza algo. Y los adverbios de modo son los siguientes, los más utilizados. Tenemos badly, que es malamente, carefully, cuidadosamente, seriously, descuidadamente, clearly, claramente, hazily, fácilmente, fast, rápidamente, happily, felizmente, hard, difícilmente, naturally, naturalmente, separately, individualmente, simply, simplemente. Si ustedes pueden observar la mayoría de este tipo de adverbios, todos ellos terminan en LI y es sumamente fáciles de identificarlos en una oración o un párrafo, justamente porque tienen este tipo de determinación, este tipo de letras en las cuales acaba la L y la Y. Entonces ahí tenemos badly, carefully, seriously, clearly, hazily, fast. Obviamente hay algunos que no, obviamente no van a terminar, pero obviamente son pocos. Happily, hard, naturally, separately y simply. Esos son los adverbios de modo, los cuales nos determinan en qué modo se desarrolla una acción. Por ejemplo, individualmente desarrolló su actividad. Ya sabemos que en qué modo se desarrolló. Entonces, y así sucesivamente. En cuanto a los adverbios de orden, muchos más fáciles. ¿Qué es lo que determina los adverbios de orden? Como su nombre lo indica, el orden. Se usan para enlistar, enumerar y ordenar determinados conceptos. Nos sirven para ordenar. Eso es lo que nos sirven los adverbios de orden. Los adverbios de orden son los siguientes. Por ejemplo, tenemos at last, que es al final. Eventually, eventualmente. Finally, finalmente. First, primeramente. First on all, antes que nada. In the end, al final. In the first place, en primer lugar. Initially, inicialmente. Lastly, finalmente. Secondly, en segundo lugar. ¿Cuándo se utilizan este tipo de adverbios? Los adverbios de orden, cuando nosotros estamos construyendo, por ejemplo, hablemos de un trabajo investigativo. Por ejemplo, nos permiten que determinemos, nos permiten que construyamos un cuadro conceptual o una introducción. Ahí normalmente nosotros no podemos repetir determinadas palabras y tenemos que utilizar este tipo de conectores, por así decirlo, este tipo de adverbios, justamente para dar una hilación, para darles una
coordinación en lo que estamos hablando. Por ejemplo, este tema, por ejemplo aquí, este adverbio de orden que es finali, que se traduce como finalmente. Ustedes han visto que en algunos proyectos, para los que han tenido la oportunidad de leer, por ejemplo, una introducción, le dice finalmente presentamos, qué sé yo, la introducción, presentamos las conclusiones, presentamos, y qué sé yo, una serie de actividades. ¿Qué es lo que está haciendo con este adverbio? Está indicando el orden en el cual se encuentra el documento. Y así sucesivamente. Entonces ya sabemos los adverbios de orden, at last, eventually, finally, first and whole. Tenemos los siguientes: in the end, in the first place, initially, lastly y secondly. Son algunos, porque existen muchos más en cuanto a este tipo de adverbios que determinan obviamente el orden en el cual vamos a construir algún tipo de estructura gramatical. A continuación tenemos los adverbios de tiempo. Los adverbios de tiempo son útiles para expresar cuándo ocurre una cosa. Responden a la pregunta when o la question word when, que se traduce al español como cuándo. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que hacen los adverbios de tiempo? Expresan en qué momento, en qué tiempo, en qué etapa del tiempo, en etapa del día, en etapa de la semana, en etapa del mes, en etapa del año, siempre relacionado al tiempo, ocurre un evento. Por ejemplo, tenemos after, después, y este after nosotros hemos visto en la mayoría de las películas, que obviamente cuando hacen un retroceso, cuando hacen una remembranza de alguna actividad, obviamente ponen after, después, after week, después de una semana, por ejemplo. Entonces, after es después, already, ya, before, antes. Ahí tenemos earlier, que es más temprano, early, que es tempranamente, just, solamente, late, tarde, later, más tarde, now, ahora. Este now es muy utilizado dentro del idioma en inglés. Este now siempre van ustedes a encontrar, porque, por ejemplo, es este tipo de adverbio de tiempo, cuando le digo ahora, también nos permite determinar una orden, no ahora. Someday, algún día, soon, pronto, style, aún. Tenemos este tipo de adverbios. Today, hoy, tomorrow, mañana, y yesterday, ayer. Todos ellos corresponden a qué? A time, corresponden a tiempo. Todos estos determinan tiempo en la función de las estructuras gramaticales. Obviamente que nosotros queramos describir en qué momento, en qué etapa del tiempo ocurrió tal o cual actividad. Esto en esta primera etapa de clases que nosotros hemos visto, pero nosotros vamos a ir analizando y vamos a ver todos los adverbios de lugar en inglés que ustedes deben conocer. Vamos a ir viendo justamente porque obviamente la gramática es extensa, pero es importante que ustedes también conozcan, que ustedes vayan analizando, vayan viendo y obviamente vayan familiarizándose con todas estas estructuras gramaticales. Todos los adverbios de lugar en inglés que deben conocer. Una de las primeras cosas que necesitan aprender cuando estudian un nuevo idioma es saber cómo indicar dónde están las cosas. A través de los adverbios de lugar, ustedes pueden describir ubicaciones, movimientos y distancias de manera rápida y sencilla, algo esencial para la comunicación diaria. Vamos a ver a continuación qué son los los adverbios de lugar en primera instancia. Se trata de palabras que nos ayudan a indicar dónde ocurre una acción. Responden a la pregunta dónde y son muy útiles para describir tanto ubicaciones exactas como movimientos o distancias. Por ejemplo, si quieres decir que alguien está en un determinado lugar cercano, podrías usar where, here, por ejemplo, que significa aquí. Y por el lo contrario, te refieres a un lugar más lejos, usaríamos there, que significa allí. Cualquiera de esos obviamente son adverbios de lugar. Hay que tener en cuenta que en inglés los adverbios de lugar pueden aparecer en diferentes partes de la oración. No tienen que aparecer en un lugar específico, pero lo más habitual es encontrarlos después del verbo principal. Algunos de estos adverbios además pueden funcionar también como preposiciones, lo que les añade versatilidad y utilidad dentro del idioma.
Todo esto lo veremos obviamente en el transcurso del desarrollo de la presente clase, si obviamente el señor tiempo nos permite. En cuanto a las reglas de los adverbios de lugar en inglés, aprender a ubicar correctamente los adverbios de lugar dentro de una oración es esencial para poder expresar correctamente. Como hemos dicho en el punto anterior, la posición del adverbio de lugar depende del tipo de verbo que estemos utilizando. Por ejemplo, con verbos transitivos, cuando el verbo lleva un complemento directo, el adverbio de lugar debe ir después del complemento. Ejemplo, I put the case over there. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo ahí? Puse las llaves allí, habíamos dicho, obviamente habíamos visto esta frase over there. Esos son verbos transitivos, obviamente, que determinan la distancia no precisa en el cual se desarrolla una actividad. Pero también se los puede utilizar los adverbios de lugar con verbos intransitivos. Así el verbo nos lleva un complemento directo, el adverbio se coloca directamente después del verbo. Por ejemplo, she went out the stairs, ella abajo, dice. Entonces, obviamente se está determinando en el lugar donde se encuentra. Además, algunos adverbios de lugar pueden indicar tanto dirección como ubicación, pero no deben preocuparse porque vamos a ver esto a continuación, cuáles son las diferentes reglas gramaticales en función de los adverbios de lugar. Los adverbios de lugar más utilizados dentro del idioma inglés, vamos a ver a continuación y vamos en la siguiente tabla, ustedes van a poder encontrar los adverbios de lugar más comunes dentro del idioma inglés, su significado en español, con un poco de paciencia y dedicación. Obviamente, ustedes podrán dominar todas estas estructuras gramaticales. Y tenemos los adverbios, tenemos el significado en español, tenemos un ejemplo con una oración y la traducción de esa oración. Por ejemplo, tenemos here. Here se traduce como aquí. Por ejemplo, come here. Come here significa ven aquí. Pues ya saben cómo ustedes decir una persona. Ven aquí, ven acá. Entonces ahí dice, obviamente, come here. Tenemos there, que se traduce como allí. Por ejemplo, put in there. Ponlo allí. Cuando ustedes quieren, por ejemplo, que alguien dice, ¿dónde te dejo las llaves? Y ustedes dicen, ponlo allí. Están ocupados. No le pueden coger directamente. Entonces ahí ustedes pueden indicar con esta oración, put in there. Ponlo allí. Inside, que se traduce como dentro. Por ejemplo, they are inside. Ellos están dentro. They are inside. Ellos están dentro. Outside, que se traduce afuera. Por ejemplo, she is playing outside. Ella está jugando afuera, dice. She is playing outside. Entonces ya saben, están indicando en qué lugar se desarrolla la acción. Up, que significa o se traduce arriba. Por ejemplo, look up, mira arriba. Entonces ya saben cómo decirlo acá también. Y obviamente ustedes ya saben cómo determinar, cómo está estructurado, cuáles son, en este caso, los adverbios de lugar. Down, abajo, go down, ven abajo. Go es un verbo ir. Entonces, ver un verbo de movimiento que habíamos visto en clases anteriores. Go o go down significa ven abajo. Tenemos nearby, nearby se traduce como cerca. Tenemos do you live nearby? ¿Vives cerca? Estoy haciendo una question, estoy preguntando. Do you? Primero está el auxiliar verbal do, luego está el pronombre personal you, luego tenemos live, que es obviamente un verbo, y obviamente el adverbio nearby, que determina en qué lugar le está preguntando, en qué lugar vive. Do you live nearby? ¿Vives cerca? Y por último tenemos far, que se traduce obviamente al español como lejos. Dentro de la oración, por ejemplo, the park is very far. El parque está muy lejos. The park is very far. El parque está muy lejos. Entonces ahí ustedes tienen obviamente una serie de oraciones, una serie de ejemplos con cada uno de estos adverbios de lugar. Los adverbios de lugar para ubicación son otra característica muy peculiar dentro de esta estructura gramatical. Los adverbios de lugar que indican ubicación se usan para describir exactamente dónde se encuentra algo o alguien. Ejemplos muy comunes incluyen here, que es aquí, there, allí, inside, dentro, outside, afuera. Estos adverbios suelen aparecer después del verbo principal y ayudan a proporcionar claridad en las oraciones. Ejemplo, tenemos the fabric is inside the drawer. La tela está dentro del cajón, dice.
The fabric is inside the drawer. La siguiente dice, she left her raincoat outside. Ella dejó su chubasquero fuera. El chubasquero es prácticamente lo que nosotros conocemos como el poncho de aguas. Eso se conoce como chubasquero. Entonces ahí están indicando tanto en inside como outside como adverbios de lugar, adverbios de ubicación. Here y there, vamos a ver qué sucede con estas dos estructuras gramaticales, con estos adverbios de ubicación, here y there. Sin duda alguna, los adverbios here y there son los más utilizados en inglés para describir ubicaciones, tanto en contextos formales como en informales. Ambos se refieren a la posición de algo en relación del hablante. Here se traduce o se utiliza cuando el objeto o persona está cerca del hablante, mientras que there se usa cuando algo se encuentra lejos del hablante. Entonces, es una de las características. Here, cuando la persona, el objeto de quien se habla, obviamente está cerca de quien está hablando, mientras que there se utiliza cuando ese objeto se encuentra lejos. Vamos a ver algunos ejemplos a continuación. Vamos a ver con here. Dice, come here, I need to talk to you. Ven aquí, necesito hablar contigo. Cuando le digo ven, obviamente come here, ven aquí, significa que esa persona está lejos, no está cerca. Si yo digo the trousers are here on the floor, los pantalones están aquí en el suelo. ¿Dónde se encuentra el objeto? Está cerca del hablante. Entonces ustedes ya saben cuándo utilizar here y cuándo utilizar here. Entonces, there, perdón, ahí tenemos estas oraciones. Por ejemplo, con there, y tenemos la siguiente, I left the case there on the table. Dejé las llaves allí en la mesa, que se encuentran lejos. Can you put the bag there by the closet? Puedes poner las bolsas allí junto al armario. Obviamente, la situación está lejos. Entonces, ustedes saben cuándo utilizar there y cuándo here y cuándo utilizar there. Cuando nosotros podemos utilizar estas dos determinaciones, estos dos adverbios de lugar. Por otra parte, este tipo de adverbios suelen ir al principio de las oraciones exclamativas y cuando se necesita enfatizar algo. Además, van seguidos de un verbo si su sujeto es un nombre y seguidos de un pronombre cuando el sujeto también es un pronombre. Vamos a ver y hay que tener atención con el desarrollo de estas actividades. Recuerda que con verbos de movimiento, por ejemplo, here implica movimiento hacia el hablante y there implica movimiento hacia un lugar alejado. Esas son las características que ustedes deben tomar en consideración. Por ejemplo, tenemos come here, ven aquí, o go there and ask here. Ve allí y pregúntale. Estoy enviándole lejos, ¿no es cierto? Go there and ask her. Ve allí y pregúntale. Entonces, ahí ustedes pueden observar. Con el verbo de movimiento, ¿qué implica? ¿Qué es lo que se desarrolla? ¿Cómo obviamente, se ubica correctamente? ¿Cómo se los utiliza correctamente? En cuanto a los adverbios de lugar terminados en where, vamos a ver cuáles son estas determinaciones. Los adverbios que terminan en where se utilizan para describir ubicaciones sin precisar el lugar exacto. Eso quiere decir que divagan. Son muy útiles cuando queremos generalizar sobre la ubicación de algo. Algunos ejemplos comunes son los siguientes. Por ejemplo, somewhere en algún lugar. Tenemos I must have left my charger somewhere. Debo haber dejado mi cargador en algún lugar, dice. Anywhere, en cualquier lugar, se traduce este anywhere. Dice, you can travel anywhere in the world. Puedes viajar a cualquier parte del mundo. Muy útil esta oración cuando nosotros queremos. Nowhere, en ninguna parte. Por ejemplo, I can find my lipstick nowhere. No puedo encontrar mi pintalabios en ninguna parte, dice. Y la última, everywhere, everywhere, en todas partes. Tenemos I looked everywhere for my planet ticket. He buscado mi billete de avión por todas partes. Entonces ahí tienen ustedes la determinación cómo nosotros podemos utilizar los adverbios de lugar terminados en where. Y tenemos somewhere, tenemos anywhere, tenemos nowhere y everywhere. Ahí tenemos la determinación cómo nosotros podemos utilizar.
Ahora vamos a ver los adverbios de lugar terminados en words. Los adverbios de lugar terminados en word indican dirección y son muy comunes en inglés. Expresan movimiento hacia un lugar o dirección específica. Algunos de estos incluyen las siguientes características. Vamos a ver backwards, hacia atrás. She took a step backwards. Ella dio un paso hacia atrás. Entonces ya saben cómo decir ella dio o él dio un paso hacia atrás. Simplemente lo que hacen es cambiar el pronombre nomás. En vez de she ponen he y cambia el sentido en relación del sexo. Eso es a masculino. En este caso lo que nos interesa como adverbio de lugar terminado en words, obviamente vamos a ver. Y obviamente tenemos los siguientes ejemplos. Tenemos backwards, hacia atrás. She took a step backwards. Ella dio un paso hacia atrás. Upwards, hacia arriba. The elevator went upwards. El ascensor fue hacia arriba. Tenemos homewards, hacia casa. Tenemos they walked homewards. Caminamos hacia la casa o hacia casa. Cualquiera de las dos determinaciones. Entonces ahí tenemos los adverbios terminados en words. Tenemos backwards, upwards y homewards. Ahí tenemos estas determinaciones gramaticales. Hay que tener cuidado porque la palabra towards es una preposición, no un adverbio, por lo que siempre ha de ir seguida de un nombre o de un pronombre. Obviamente porque towards es una preposición, eso hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, tenemos she walked towards the sea, andó hacia el océano. Entonces está indicando en qué lugar, en qué dirección se fue. The rain towards the exit, corrieron hacia la salida. Entonces ahí, ¿qué es lo que está haciendo? Son towards, está teniendo la función de preposición dentro de estas oraciones, más no de adverbio de lugar. En cuanto a los adverbios de lugar que pueden ser preposiciones, es otra de las estructuras bastante utilizadas dentro del inglés. Algunos adverbios de lugar en inglés también pueden actuar como preposiciones. La diferencia es que como preposición, esas palabras deben ir seguidas de un sustantivo. Esa es la característica fundamental. Ojo, los adverbios de lugar que tienen la función de preposición tienen que estar siempre seguidas ¿de qué? Seguidas de un sustantivo. Por ejemplo, tenemos around como adverbio. Por ejemplo, she looked around. Ella miró alrededor. Pero como preposición, we walked around the park. Caminamos alrededor del parque. Ustedes pueden ver la determinación, la función de uno y otro. Ella miró alrededor, hizo una actividad propia. Looked around. Pero si yo digo we walked around the park, caminamos alrededor del parque. Caminamos alrededor de un objeto. Están escribiendo. Vain, como adverbio, he is falling vain. Se está quedando atrás. Pero si yo digo como preposición, the car is behind the house. El coche está detrás de la casa. Entonces estamos dando una ubicación, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros podemos ver tanto en función de preposición como en función de adverbio. Tenemos against como adverbio. You need to fight against your hunger. Debes luchar contra tu ira, dice. La siguiente como preposición, put the box against the chair. Pon la caja contra la silla. Entonces ahí tenemos la ubicación, tanto en la función de adverbio como en la función de preposición. Y por último tenemos upside. Tenemos upside. Como adverbio, a travel abroad very often. Viajó al extranjero a menudo. Como preposición, you live outside the city. Vives fuera de la ciudad. Entonces ahí estamos indicando como preposición y como adverbio. Esas son las características. Obviamente se queda un poco de material también. El tema del tiempo es bastante complicado, bastante corto, pero hemos ido viendo, hemos ido ampliando una serie de estructuras gramaticales en función de los adverbios de lugar, que a ustedes les va a servir de mucho en el desarrollo de sus actividades académicas dentro de la materia de inglés. Así es que sigan repasando, sigan revisando el material, sigan revisando las clases, porque obviamente esto les va a servir para mejorar y fortalecer los conocimientos y también la gramática que ustedes deben tener, el vocabulario dentro del área de inglés. Señores y señores,
De esta manera llegamos a la parte final de la clase de inglés. No me despido de ustedes y más bien les invito a la siguiente hora que tenemos la materia de ciencias naturales a partir de las 8:40. Señoras y señores, un gusto haber compartido el desarrollo de la presente clase. Hasta luego, licenciado.